recordando que estamos en la enseñanza del pecado oculto. Me dice amén cuando está ahí. Amén. Es rápido llegar. Si usted no trae Biblia, se acerca a la par de alguien que tenga Biblia para que pueda leer juntamente con nosotros. Róbele ahí Biblia, hermano. Aleluya. 51, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, el rey David, en concreto, diciéndole a Dios, escucho voces cuando vamos a leer. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo te doy gracias, Señor, como cada culto, por el privilegio de servirte en este lugar santísimo. Con temblor y temor lo hago, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que me uses como canal de bendición y que no permitas que la emoción del hombre actúe en este lugar, sino que sea palabra tuya para cada uno de nosotros, que cale en nuestros corazones como un buen consejo y una buena exhortación, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vengo así como lo que soy, ¿verdad? Como un viejito ya, lleno de cólicos, seguro. Cólicos por todo lado. Entonces, hoy estoy a las 4 orando acá, de 4 a 6, y me costó un mundo levantarme a las 6, viera. Casi digo, me quedo hasta las 10, se me costaba. Pero, gloria a Dios, estuvimos acá adorando al Rey. No hay nada más maravilloso que adorar a Dios. A veces queremos pedir lo que no damos, difícilmente se va a suscitar eso. Si no damos algo, ¿cómo lo vamos a pedir, verdad? Es difícil. Entonces, estemos orando por Michael, la esposa y el chiquito que están ingripados, me digo. Orando por Wisdom y la esposa que están ingripados también. Y nadie más me avisó. Entonces, por ellos estemos orando, como hermanos en Cristo que somos. Amén. La oración del justo puede mucho, ¿verdad, bonito? Así es. Nosotros nos ponemos de acuerdo, oramos y Dios hace milagros extraordinarios. ¿A cuántos Dios les ha hecho milagros? Amén. Yo todavía estoy, día con día veo la recuperación de mi mamá. Yo digo, gracias Dios, gracias, porque después de tenerla casi muerta, ver cómo ya camina, ya el sábado andaba ya en un grupo, la municipalidad la honró, declarándola la reina de la ciudad. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Ella toda coqueta y con una coronilla y toda. Después voy yo y le digo que esa corona no vale nada, la que vale es la que da Dios. Tengo que decir la verdad, aunque sea mi mamá. Porque mi mamá no voy a andar con trapitos tibios, no, hombre. Ella sabe, siempre le he dicho la verdad. Entonces, gracias a todos los que hemos estado orando y seguimos orando unos por otros. ¿Cómo sigue don Francisco? Mejor, gloria a Dios por eso. Y seguir adelante orando. Y es que hay que orar mucho y la lengua me pica por decir gran cosas por las que hay que orar, pero no puedo. Y aunque a usted le pique el oído de chismoso, tampoco le voy a decir. Pero hay cosas que se mueven en contra de la iglesia de Dios. Bueno, en contra de Montesor. Se mueven más en este mes. Y yo me sorprendo a quién usa Satanás o quién se deja usar por Satanás para hablar
de hermanos o hermanas que sirven acá, sacando su pasado a relucir. Wow. Entonces, ¿quién podría servir acá si el pasado estuviera vigente? Nadie. Por eso dice David que él borra ¿qué? Mis rebeliones. Entonces el enemigo se ha levantado de gran manera. Bueno, desde hace 11 años se levanta en contra. Por eso es que yo quiero hacer un poquito de énfasis en el viernes 31, que como iglesia, recuerden que ese viernes cierra el mes del satanismo, ¿verdad? Cierra el mes. Ese viernes hay sacrificios de niños, de animales, hay cultos. Bueno, ellos tienen culto todo el mes, pero ese día lo culminan con sacrificios en diferentes partes del país, y esos sacrificios son ofrecidos a Satanás en contra de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia no podemos hacer nada contra él, pero tenemos uno que sí puede. Amén. Que es Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros como iglesia nos vamos a reunir ese viernes acá de 7 a 9 en intercesión, clamando a Dios para que en el nombre de Jesucristo todo plan maléfico fracase, todo sacrificio de niños fracase en el nombre de Jesucristo, todo plan de las tinieblas fracase. Porque aunque usted no lo crea, en mi familia, no sé si fue ayer mismo o el viernes mismo, a base de una oración, Dios truncó un plan de Satanás en contra de un miembro de mi familia, porque lo querían estafar o matar o robar. Pero oramos, o oró la pastora más bien, y se truncó, no pasó. Porque la oración, recordemos que según el libro de Daniel, la oración llega inmediatamente al reino de los cielos. La oración no va a ir subiendo gradas hasta llegar al cielo, no, la oración, dice la escritura, llega inmediatamente. El problema es que mucha de la oración, no toda, mucha de la oración recibe resistencia. Y es donde la palabra de Dios nos invita a ser perseverantes. Amén. Por eso hay que perseverar, aunque hayan pasado 50 años, hay que seguir orando. 50 años duró Zacarías orándole a Dios por un hijo. Y al cumplirse el tiempo perfecto de Dios, Isabel quedó embarazada de Juan el Bautista. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero hay oraciones que son contestadas inmediatamente porque necesitan que sean inmediatamente, ¿verdad? Entonces, cuando hay un camino trazado, un camino limpio, un camino donde no van a haber obstáculos, las oraciones muchas veces son contestadas inmediatamente. Otras necesitan que el camino sea limpio, otras necesitan que ser probados nosotros en nuestra perseverancia. Por eso es tan importante que nosotros oremos este viernes 31, que estemos aquí reunidos, juntos, unánimes, un ratito, clamando a Dios por misericordia para esos niños, clamando a Dios para que Dios trunque todo plan maléfico de las tinieblas. No vaya que a usted a comprar una bolsa de confites por si llegan a pedir los chiquitos, ¿verdad? Ni vaya usted a disfrazarse de bruja o del brujo, porque esa celebración de Halloween es una copia de los Estados Unidos. Después aquí el 2 de noviembre celebran el Día de los Muertos, y ahora ¿saben cómo lo están haciendo? Para apoyar la cultura mexicana, porque en México está la Santa Muerte, y en México ellos creen que los muertos ese día los visitan todo, y ya aquí van tratando de meterse por ahí también. Ya ahorita no es solamente ir a dejar flores al cementerio, ya ahorita más bien van a hacer altares a los muertos también. Pues ya el que se murió, murió. Usted no va a ir a hacer nada, a un poco de concreto ahí.
si ahí está enterrado su mamá, su papá, su esposo, su esposa, sus hijos, si acaso hay huesos, si hay huesos, el alma está en el reino de los cielos. Amén. A los que fueron salvos, y los que no, están en el infierno. Tampoco se puede hacer nada por ellos. No se pueden hacer oraciones rogativas por un muerto. No se puede hacer 9 días por alguien que murió, un rosario, un trisario, un cuartosario, no sé cuántos sarios hacen. No se puede. Nada de eso llega. La única intercesión que llega a Dios en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice que único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, yo puedo interceder en el nombre de Jesucristo, pero ahora que estoy vivo, ya muerto, no puedo interceder por nadie, ni nadie puede interceder por mí. Entonces, ahora que estamos vivos, ¿cuántos vivos aquí? Amén. Estamos el viernes orando, intercediendo, y después nos tomamos un cafecito. Me doy yo y así, un cafecito, para después a las 9 de la noche compartimos un café. En honor a los vivos. Ellos comparten honor a los muertos, nosotros en honor a los vivos, en honor al que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo es Rey. Bien, vamos a aprovechar estas 2 horas que me quedan. Así me gusta. Los que no dijeron amén se pueden ir dentro de 1 hora. Los que dijeron amén se quedan conmigo 2 horas. Pero ahorita mandamos a traer pollito. Claro. Quedamos el jueves en el segundo punto de lo que ocasiona un pecado oculto. Voy a recordar el primer punto. El primer punto del pecado, el pecado oculto, roba la presencia y el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Un pecado oculto donde hay pecado oculto no hay presencia de Dios, ni poder de Dios. Recordamos así rápidamente a Sansón, ¿verdad? Cuando Sansón estaba con Dalila en el pecado, ahí no estaba el Espíritu Santo. Ahora que cantaba, qué linda canción esa, pero qué miedo me da cantarla, que yo vivo en la presencia de Él. Que me da miedo, porque yo no puedo decir algo que no voy a cumplir. Amamos tu presencia, sí, porque yo amo la presencia, pero que yo viva en la presencia de Él, me da miedo cantarlo, porque no sé, yo no logro vivir en la presencia, así como todos bíblicamente hablando. Entonces es difícil cantar cosas que yo no voy a vivir, que yo no puedo decirle a Dios que yo vivo en su presencia. Por eso yo ahí agachadito decía: Señor, yo quisiera, pero no puedo. ¿Por qué? Porque vivo en la carne también. Vivo en la carne. Y también de yo quiero ser su hijo, o lo que entonamos el domingo pasado. Yo solo sé que yo soy su hijo, que eres mi padre y mi padre me ama. Es algo maravilloso, pero ¿cómo cuesta lograrlo? Porque cualquier cosa nos saca a nosotros del camino. Cualquier cosa, hablando de lo que es el pecado, yo no hablo de fornicación, no hablo de adulterio, pero esos pecados de ira, esos pecados de contienda, esos pecados de celos espirituales, celos ministeriales y celos naturales, de los cuales la Biblia dice que el que tales cosas practica y ama hacer la mentira, no entrará o no heredará el reino de los cielos. Entonces nosotros, amados, como practicantes para la salvación, como procuradores de salvación, se nos fue dada una salvación gratuita, pero no para sentarnos a esperarla, no para sentarnos a decir: ay, ¿cuándo vendrá Cristo? No, hay que trabajar en la salvación,
Por eso es que nos manda a reunirnos, nos manda a congregarnos, se nos demanda orar, se nos demanda escudriñar, se nos demanda ayunar. Digo demanda porque es algo, son mandatos que están escritos en la Biblia. Si no fuera así, entonces, ¿para qué la Biblia nos va a demandar ayunar? Pero ¿por qué es necesario orar y ayunar? Jesús le dice a los discípulos, es necesario orar y ayunar para no caer en tentación. Y la tentación es lo que nos persigue a todos día con día, día con día. Y la tentación no es pecado, pero el pecado es caer en la tentación. Más bien, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que ha pasado la prueba, recibirá corona. Esa es la que va a decir a mami yo. Recibirá corona de parte de Dios que Él le da a los que le aman. Amén. De la tentación, más bien, que venga la tentación, estoy preparado para poder superarla y recibir una corona. Y esa corona que Él me da, según Apocalipsis, es para que yo la ponga a los pies de Él. ¿Qué le llevamos usted y yo a los pies de Él cuando vamos a orar? ¿Qué corona? ¿Habremos ganado alguna corona? ¿O más bien vamos a ir a pedir, a llorar? Qué lindo ir a orar, a darle al Señor, como el salmista aquí se lo pide. Recuerden que el Salmo 51 fue escrito por David, por el rey David, después de que había pasado todo lo que había acontecido con Betsabé, con la muerte del esposo, con la muerte del hijo, el pecado que había cometido, o todo el combo completo. Entonces le fue inspirado este Salmo 51 y él lo escribió. Y es lindo leerlo todo, cosa que no podemos hacer acá hoy, pero con estos dos versos nos lo dice todo. Cuando reconocemos, porque para arrepentirnos de los pecados que hoy el Espíritu Santo está hablando, ocultos, y que leímos en el Salmo, ¿cuál fue el que leímos? No, 51 hoy, pero el jueves. 19. ¿No? ¿Fue 19? Sí, ok. Que decía, líbrame de los que me son ocultos. Decía el 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Nadie. Líbrame de los que me son ocultos. Entonces el salmista clama a Dios para que lo libre de esos pecados, de esos errores ocultos. Y lo vimos el jueves un poquito. Mucha gente ha predicado que oculto es porque no sabe que lo tiene. Y no es cierto. Oculto es porque yo lo tengo escondido. Porque yo lo tengo ahí oculto, porque no quiero manifestarlo, porque no quiero confesárselo a Dios y entregárselo a Dios. ¿Cuántos saben que son chichosos? Es un pecado oculto. Usted lo tiene ahí guardado, no quiere soltarlo. ¿Sí? Berrinchosos, mentirosos y mentirosas, ¿cuántos? Qué feo, y de verdad que ese pecado es feo, porque qué feo siente uno cuando se dio cuenta que le mintieron. Es horrible. Y uno que es humano, igual al otro, ahora Dios, que es perfecto, que es santo, 3 veces santo. Por eso la verdad hay que conocerla. Y dice 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay nada más lindo que andar con la verdad adelante, de frente, sin mentiras. ¿Qué es más fácil decir? No voy al culto porque no me da la gana, a decir porque estoy y es mentira.
Prefiero que usted me diga, no voy a ponerme la gana, pastor, ¿y qué? No obligar, venga, entra. Pero mentir, ¿para qué? No tiene sentido mentir, amada iglesia. La mentira es un pecado oculto condenatorio. Nos condena al infierno. Como iglesia, usted y yo debemos de hablar siempre con la verdad, aunque incomode. Por eso a Dios hay que venirle con la verdad, porque Él conoce todo. Amén. Decía Lonis, presidente del domingo anterior, ¿por qué Dios buscaba a Adán? Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía o no, porque Él todo lo sabe. Pero Adán se estaba escondiendo de Dios. ¿Para qué? ¿Sabemos nosotros dónde estamos? ¿A qué distancia de Dios? Por eso cuando venimos delante de la presencia de Dios, entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice el frente, a entregar ese pecado oculto. Recuerde que Acab no lo hizo, y con eso terminamos el jueves. Acab no lo entregó, Acab lo escondió y oraba, se hincaba en la misma cama de donde tenía escondido el pecado. Y muchos de nosotros nos hincamos a orar encima del pecado que tenemos escondido. Y sabemos que lo tenemos ahí y no lo entregamos. ¿Por qué no lo entregamos? Porque no lo reconocemos como tal. Porque lo primero, para arrepentirnos, para entregar un pecado oculto, debemos de reconocer que soy un mentiroso, una mentirosa. Debo de reconocer que soy un ladrón, una ladrona. Debo reconocer que soy un chichoso, una chichosa. Amén. No se queden tan callados porque me asustan. Yo, ¿qué estará pasando? Porque recuerde en Lucas 14, la historia del hijo pródigo. Si no es 14, por ahí cerca. Él reconoció. Y una vez que reconoció, se levantó. ¿Y fue a dónde? ¿A buscar a quién? Al Padre. Si usted y yo no reconocemos, nunca vamos a ir a buscar a papá. Recuerde que el pecado no es que yo se lo confieso a otra persona, ni como hacen los católicos que lo confiesan a un sacerdote y la indulgencia es 10 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Yo siempre me correaba al sacerdote, hacía uno, si acaso. Yo decía, de por sí, ¿cómo vas a ver que los hice, no? El pecado no se le confiesa a un hombre. Si yo decía algo contra la hija Marjorie, puedo pedirle perdón, pero nada más. Marjorie, ¿me perdona? ¿Por qué, pastor? Perdóneme, hija. Ah, si no me dice por qué no, que te perdone Dios, que ya yo te olvidé. Porque muchos tienen esa mala fama. O me dice por qué, no lo perdono. Ya hay Dios. El hijo pródigo regresó donde el Padre. Usted y yo debemos regresar donde el Padre a pedir perdón. Y Él sabe de lo que somos. Y Él, como le dio ahora a Marjorie en ese verso tan famoso, Isaías 1:18. ¿Ah? Vengan y estemos a cuenta. Él nos está llamando. Amada iglesia, el pecado oculto, donde hay pecado oculto, ¿qué es lo primero que desaparece? La presencia y el poder de Dios. Y el problema más grande en una congregación, ¿quién está hablando? Don Eduardo. Dile que vaya afuera.
El problema más grande de una congregación no es que ese pecado oculto te va a afectar solo a ti, sino que afectas toda la congregación. Toda. Lo que está oculto en la tienda, ahorita esta va a ser la tienda de la cual se habla. Lo que está oculto en la tienda se convierte en maldición en el campamento. Lo que está oculto en tu casa se convierte en maldición en la congregación. Lo que está oculto en tu corazón no deja que el poder de Dios y la presencia fluya en este lugar. ¿Qué hacen los agricultores? Si hay una papita podrida en el saco, la saca, porque si no pudre todo lo demás. Y es lo que Dios hizo con Acán. Acán estaba feliz porque tenía oro. ¿Qué más tenía? Plata, ahí escondido. Pero un hombre de oración, Dios le muestra. Y cuando Dios le muestra a un hombre de oración, el hombre de oración actúa. Y ya hoy, porque estamos después de Cristo, y Dios no avergüenza a nadie, pero antes de Cristo Dios hablaba viéndolo a la cara. Recuerden lo que le pasó a David. Le mandaron al profeta Natán. Josué oró y Dios le mostró que ¿cómo se llama? ¿Qué dije? Acán tenía oculto parte del tesoro que se había traído de Jericó. Un hombre de oración, Dios le revela. Amén. Si Dios revela que tú no has entregado ciertas áreas, Dios comienza a bajar. Por la misericordia de Dios le servimos. Por la misericordia. Pero cuando Dios me revela a mí, que yo no estoy apto para subir aquí, yo me bajo. Pero como soy mentiroso, me sigo mintiendo a mí mismo y le sigo sirviendo a Dios en pecado. Y eso no solo te perjudica a ti, sino que perjudica a toda la congregación. ¿Por qué perjudica? Porque quizás sin darte cuenta le das la espalda a un hermano o a una hermana, o dándote cuenta muy bien. Haces acepción de personas. A unos sí y a otros no. Y yo hablaba el viernes que tuve una consejería acá, y la persona me decía: Paz, pues yo no soy de salud. No, pero es que usted es así, usted no es de salud, ya lo conocemos. Pero es que hay gente que no saluda porque simplemente no quiere. Porque nosotros los ministros, los servidores, estamos en el deber de ser tapetes en la entrada de la puerta, para que la gente se limpie con nosotros, para que nosotros los saludemos, les hablemos, estemos siempre con un gozo inefable. Pero si hay pecado oculto, no hay presencia. Y la única forma que haya un gozo inefable es que la presencia de Dios camine conmigo, que yo camine en ella, que yo viva en ella, como decía el canto, precioso el canto. Si yo vivo en la presencia de Dios, primero, no tengo problema con los demonios, porque a la presencia de Dios un demonio no se acerca. ¿Sí? Pero si no tengo presencia, ando los demonios aquí guindando. Y me pesan tanto que entonces ando así. ¿Sí? Con las cejas arrugadas, una para abajo, otra para arriba. No, hermano, los hijos de Dios andamos siempre con un gozo, aunque estemos enfermos, como ando yo hoy. Pero ahí estoy, gloria a Dios, gloria al que vive. Estoy para servirle. Me busco y oro y le digo: oh Dios, primero le digo: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. ¿Cómo? Conforme a tu misericordia. Porque nuestra oración, el punto principal de nuestra oración tiene que ser misericordia, primero para mí.
y después para aquella persona a la cual Dios le está mostrando. No que le dé la espalda, no que le arrugue las cejas, no, le está mostrando que debo más bien abrazarlo. ¿Quién soy yo para juzgar a otro? ¿Quién soy yo para juzgar el caminar de otro? Dígame, ¿quién? ¿Sabe cómo me dicen a mí? A mí me tratan de suave. Amor, pastor, no ame tanto. ¿Cómo no voy a amar yo? Si para eso Dios me hizo. Si la Biblia dice que nos amemos unos a otros. Pastor, vea que lo van a apuñalear. Entre más puñaleadas, más abrazos de Dios tengo. Pero yo necesito entregarme. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entregarnos. Amén. Saludarnos. Es que como pastor, dirigir un rebaño es una gran bendición y hay diferentes caracteres de cada uno. Todos son diferentes. Por eso como pastor, el Espíritu Santo me usa para que le esté hablando a usted, aconsejándole a usted día con día. Hermano, desde aquí, dejemos de hacer esto, empecemos a hacer lo otro. Pidamos por misericordia, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque solo la piedad de Dios, el perdón de Dios, nos puede ayudar a matar el pecado. Porque de lo contrario, el pecado nos va a matar a nosotros. Nos va a matar espiritualmente. Amén. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mil rebeliones. Rebeliones. Miren, rebelión es una cosa y pecado es otra. Borra mil rebeliones. Lo rebelde que soy. La rebeldía no me deja servirle a Dios limpiamente. La rebeldía me quita de servirle a Dios. ¿Saben? Yo leí en la Biblia, lo conocí en la Escritura, a Lucero de la mañana. Lucero de la mañana le servía a Dios. Cerca de Dios estaba. Dice la Biblia que tocaba el arpa en el reino de los cielos. Pero se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios y entonces fue expulsado del reino de los cielos. No, dice la Biblia, no se halló lugar para él. Amados, si seguimos siendo rebeldes, no se va a hallar lugar para nosotros en el reino de los cielos. Satanás lo quitaron de servirle a Dios. ¿Acaso queremos nosotros que nos quiten de servirle a Dios? Y a veces decimos que somos nosotros los que nos quitamos. No. Usted hace la segunda parte, la primera parte la hace Dios. Dios mira, escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Me falta gente, que anda tanta gente siendo afuera. Voy a cerrar las puertas, right? Gloria a Dios por eso. Pero por nuestra rebeldía somos quitados del servicio de Dios, porque nos rebelamos contra las instrucciones que Dios da, porque no nos despojamos de ese pecado que sabemos que lo tenemos, pero no lo queremos soltar, y entonces colaboramos a contaminar toda la congregación. Repito, lo que está oculto en la tienda se convierte en maldición en el campamento. El jueves vimos eso. Y dice, Dios no busca avergonzar a nadie. Dios busca a sanarnos. Pero no puede sanar
lo que tú escondes. Y es que la soberanía de Dios, Dios sabe el pecado que yo escondo. Pero ¿qué está esperando Dios? Que yo vaya a entregarlo. Él no va a decir, ¿verdad? Como hacen las mamás con los chiquiticos que se meten un confite a la boca. Uy, no, ¿y qué hace? Yo he visto a mamás meter el dedo chiquito y le sacan el coco porque se va a morir. O un día vi una mamá que chiquito le dieron un mamón y la mamá se le tiró y le metió casi que la mano entera y le sacó eso porque lo estaba asfixiando, lo estaba matando. Así es el pecado oculto. Pero Dios no nos va a meter la mano, porque Dios es soberano. Entonces Dios dice, vengan. Dios no dice, yo voy a ir. No, Dios dice, vengan. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que ocultamos, qué es lo que nos está matando ahí por dentro, qué es lo que nos está sacando del ministerio. Porque Satanás, la rebeldía, lo sacó del reino de los cielos. Fue expulsado. No se halló lugar para ti, oh lucero rebelde en el cielo. Y usted lee ahí en Isaías y en Ezequiel, donde era vestido con las mejores perlas que había. Yo digo que era un mimado de Dios. Pero la rebeldía no lo dejó. Entonces Dios lo expulsó. Una vez me contaba un pastor, y por acá lo noté, que no podía haber fruto en su ministerio. Y decía, yo fui llamado a pastorear, me contaba. Yo sé, Pastor Edgar, que yo tengo el llamado ministerial, pero no fluía. Iba a predicar y me quedaba trabado. La gente iba a un culto y no volvía. No había logrado nunca levantar una congregación para Dios. Dice que entonces que tomó la decisión como siervo de Dios de ir al único lugar que podemos ir cuando tenemos cualquier tipo de duda, y se llama Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que convence. Es el único. Entonces dice que él fue donde el Espíritu Santo y le dijo, Espíritu Santo, aquí estoy. Revélame qué es lo que está pasando. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, tú tienes amargura en tu corazón. Y principalmente contra tu papá, tu padre. Entonces dice que después de haber escuchado esa voz, se fue a pedir perdón a Dios, a entregarle esa amargura a Dios. Y ahí en adelante empezó a ver su ministerio como fluía. Amén. Es que un pecado oculto, en este caso de ese amigo pastor, de amargura, no puede dejar un ministerio que fluya. No puede. Porque tenemos raíz de amargura en contra, a veces en contra casi que de todos los miembros del ministerio, de servidores, de alabanza, de danza, de hombres, de mujeres. ¿Ah? Entonces el ministerio no fluye. No hay fluidez porque hay amargura, porque todo me incomoda, porque todo me molesta. Y eso hace daño, no solo a usted. Hace daño, lo dije el jueves, en su trabajo. Hace daño en su escuela, colegio, si estás. Hace daño en la congregación a la que asistes. Por eso, amada iglesia, hay que entregar. Tenemos que dejarnos ganar. Tenemos que dejar de luchar contra la verdad. Ahora más tarde ponemos el canto, por ahí de las 3. Vamos fuerte hoy. El pecado oculto se rompe cuando se expone
ante la luz de Cristo. Solamente, amado, es que debemos de reconocer. Hay que reconocer. Y si usted y yo no podemos todavía reconocer, hagamos lo que dice ese amigo pastor: vaya a los pies del Espíritu Santo y desnúdese delante de él y dígale: ¿qué tanto habla ese pastor? ¿Qué tanto habla ese pastor que dice que es de parte tuya? Y a veces ni le creo. Porque también cae en ese pecado de cuestionar cuando dice el Espíritu Santo. Ay, hermano, y eso está cerca de la blasfemia. Usted cuestiona. Una persona aquí me dijo: ya yo a usted ni le creo si es del Espíritu Santo o no, y ya no está aquí. Yo no la eché, el Espíritu Santo era yo, en rebeldía. Porque si yo digo, dice el Espíritu Santo, y no es, yo sé lo que me atengo. Y a usted no le va a pasar nada, no se preocupe. Es a mí. Usted nada más limítese a decir si dice el Espíritu Santo que así sea. Pero no cuestionar. No puedo cuestionar lo que el Espíritu Santo ha dicho. 3. Un solo pecado puede contaminar a muchos. Y lo hablamos el jueves rápido. Acán pecó solo, pero toda la nación sufrió las consecuencias. En Josué 7:11 dice: Israel ha pecado, también ellos han tomado el anatema. Oiga, sin haberlo hecho, Dios los está juzgando de la misma manera. ¿Alguien se acuerda de Jonás? ¿Sí? ¿Se acuerda, hijo Giancarlo, de Jonás? De la ballena que se tragó a Jonás, el gran pez. Jonás desobedeció. ¿Sí? Fue desobediente. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve y predica, ¿a dónde? Ve y evangeliza en Nínive. Y Jonás se tomó la ley por su pecho. Y él dijo: ¿por qué? A ese montón de fariseos, por decirlo así, a ese montón de pecadores. No. Oiga las palabras de Jonás. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de esa gente tan mala? Se tomó la ley en sus manos. Entonces digo: no me da la gana. Y se fue. ¿A dónde se montó? En un barco vacío. Un barco lleno de tribulación. Y Jonás se escondió abajo del barco, en la proa. Escondí. Y empezó una gran tormenta. Y solo afectaba a Jonás, a la gente del barco. ¿Y quién fue el que había pecado? Jonás. Y entonces la gente del barco empezó a clamar a los dioses de ellos y a tirar cosas, porque el seguro del barco está muy pesado. Y se acordaron que había un tripulante por ahí, y se fueron y le dijeron: oiga, clame usted a su Dios para ver si acaso, porque cada uno tenía un Dios. Clame usted a su Dios a ver si acaso. Y entonces digo: no, tranquilos, ya yo sé qué es lo que pasa aquí. Ya yo sé. Voy y metí. Y dice: mejor me mato yo para que ustedes se salven. Y fue y se tiró. ¿Y la tormenta? ¿Por qué se calmó la tormenta? ¿Por qué ya el barquito volvió otra vez a la normalidad? Porque el pecador había salido. Yo no le estoy diciendo que se vaya de Monte Sión. Le estoy diciendo que si se va a tirar del barco, lo espera un gran pez.
Y usted se va de Monte Sión y el gran pez lo va a atrapar y lo vuelve a tirar aquí otra vez sin tiempo. Y dice que se lo tragó un gran pez. Y en la oscuridad él clamaba a Dios. Y entregó a Dios el pecado. Y entonces vino el gran pez y lo vomitó. ¿A dónde? ¿A dónde? A donde Dios le dijo que predicara. Entonces fue y dio el mensaje que tenía que dar. Y el rey mandó ayunar hasta los animales. ¿Qué culpa tiene un perro del pecado de Jonás? Pero hasta los animales ayunaron ahí en Gili para recibir misericordia de Dios. Pero el ejemplo es este: por una persona que desobedezca a Dios, sufre todo lo demás. Amémonos unos a otros. Por amor a los demás, entreguemos ese pecado. Confesémoselo a Dios, démoselo a Dios. Estemos a cuenta con Dios para que Él lave, como dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Un líder, un pastor sin integridad puede contaminar todo el ministerio. Por eso nosotros los pastores, los líderes, somos llamados a ser íntegros. Cero ocultismo. Cero. Si usted es el líder de escuelita, líder de alabanza, líder de danza, líder pastoral, el líder de hombres, líder de mujeres, usted no puede tener pecados ocultos. Debe de entregarlos a Dios, porque de lo contrario está remando a la fuerza. Y el que rema a la fuerza se cansa. Y el que se cansa tira el remo por allá y hasta el bote deja botado. Pero para remar fácil, como el Espíritu Santo. Y se ríe. ¿Ah? Y me apuñalean detrás. Ay, qué rico. Y hablan de mi hija. Gracias. Y no me canso. Y voy adelante. Porque estoy seguro que delante de mí va uno como poderoso. Va uno que se llama Jehová. Amén. Y atrás viene Satanás. Atrás viene Satanás porque él no va a dejar de vigilar. A ver en qué momento puede absorber lo que Dios le dio. ¿Cuántos miles de millones de hombres y mujeres han dejado sus ministerios botados? Han enterrado sus talentos y Dios les está esperando que regresen para dárselos. Pero hay algo que no quiero entregar. Un líder sin integridad puede contaminar todo un ministerio. Un creyente sin arrepentimiento puede apagar la atmósfera espiritual de su casa. Por si usted decía, yo no soy líder de Salve, usted tiene un hogar. ¿Y cómo está esa casa? ¿Cuál luz alumbra en tu casa? ¿Alumbra la luz de Cristo? Porque si hay pecado oculto, no alumbra. No hay paz. Y no hay nada más triste, por lo menos para mí, que salir del trabajo y decir, no, voy a darme una vuelta por ahí, que puede llegar a la casa. Voy a ir a comerme una porción de pollo solo. Cuando en su casa son 6. Mejor uno lleno que 6 con hambre. No, mejor 6 con un pedacito. Porque hay gente que tiene esa miseria en su corazón. Eso se llama ser un ser miserable. El que ama a su familia comparte todo su familia. Todo. Amén. Pues en nuestra casa también depende de que entreguemos o no entreguemos. Porque aquí en la congregación dañamos la congregación y en la casa dañamos nuestra familia. Amén. Por eso, la santidad no solo es personal, es contagiosa o contaminante. Porque a falta de ella, sus efectos dañan la esfera que lo rodea. Donde quiera estemos,
en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el templo. Depende de la santidad que tengamos. Así va a ser el entorno y el contorno de nosotros. No sé si me voy a entender, iglesia. Estamos en tiempos de entregar ya. Yo a usted no le estoy pidiendo nada. No le estoy pidiendo dinero, no le estoy pidiendo primicia, le estoy pidiendo que entregue ese pecado oculto al Señor, para que haya un cambio en nuestras vidas personales y grupales. 4. El camino de la restauración comienza con la confesión y el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué hay que hacer? Confesar. Amada iglesia, es tan fácil, es tan sencillo como confesarlo. Pero ¿qué pasaba con Edgar, que le confesaba al sacerdote que había pellizcado a mis hermanitas? Porque esos eran los pecados, ¿sí? ¿O no? Dije una mala palabra, padrecito. ¿Cuál? No, muy mala, no la puedo decir. ¿Cómo dijo? Fue mi alma. Pensó que es otra cosa. Bueno, vaya. 10 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, y sus pecados son perdonados. Como le digo, le repito, me corriaba al Padre, solo 2 Padres Nuestros y una Ave María, y me iba. Pero llegando a la casa ya iba con el pellizco listo. Otra vez a pellizcar a mi hermano. Entonces el pecado que confesé, ¿dónde quedó? No sé si me voy a entender. Es que confesar el pecado es apartarse. Jesús le dijo a aquella mujer: tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Es que si yo le entrego a mi Dios el pecado, le confieso, ya no puedo volverlo a hacer. Porque de lo contrario, y esta palabra es muy fuerte, Hebreos 10:26, que si alguno peca deliberadamente, ya conociendo la verdad, ya no hay más sacrificio para ese pecado. Y que el rudo, porque a veces seguimos de majaderos y ya conocemos la verdad. Y ya se nos ha dicho aquí montones de veces la verdad. Y seguimos. Nos sigue gustando el amor ajeno. Nos sigue gustando de lo que no es de nosotros. Seguimos envidiando. Seguimos queriendo querer lo que no queremos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde quedó el sacrificio de Cristo? Es necesario matar al pecado antes de que el pecado nos mate a nosotros. Dios no le mostró a Josué el pecado para destruirlo, sino para restaurarlo. A quien Dios iba a destruir no era Josué, era Acán. Pero Dios le dijo a Josué: Josué, el pecado está en tal tienda, así, 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 así. Pero no voy a destruir el pueblo a causa de eso. Quiero restaurar al pueblo. Amén. Dios no quiere que usted y yo le confesemos el pecado para destruirnos. No, Él quiere restaurarnos. Si Acán se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado? Si cuando Josué preguntó, Acán se hubiera arrimado a Josué y le hubiera dicho: primo fui yo, me imagino que eran primos, ¿va?
Ahí todos eran familia. Compa, dice alguien por ahí. Fui yo, perdón. ¿Qué hubiera pasado? Y le hubiera confesado su maldad, el juicio sobre su vida se hubiera detenido. Pero dejó que el pecado siguiera su curso. Vio, codició, tomó y escondió. Y todavía Josué preguntó: ¿alguien ha hecho algo aquí que lo confiese? Y acá, ¿qué pasó? No. Va a ser el Espíritu Santo. ¿Alguien con pecado oculto acá? Sofía, ¿se lo va? ¿Por qué no? ¿Para qué no, Sofía? Entonces no agache la cabeza, levante su semblante. Porque si el Espíritu Santo pregunta eso y yo hago así, en algún lado estoy. Pregunta al Espíritu Santo, como preguntó Josué en el campamento: ¿hay alguien con pecado oculto aquí? Al contrario de David cuando fue confrontado por Natán, ¿qué hizo David? ¿Se acuerdan? Aceptó inmediatamente. Dijo: sí, está bien, ¿ahora qué hago entonces? Mas en cambio Acán no aceptó, se hizo el disimulado, no era con él. Y si hoy la iglesia, nosotros, sí tenemos, ¿verdad? Si tuviéramos, yo estoy diciendo que tenga, o que yo tenga, o que usted tenga, si tuviéramos algo oculto y nos hacemos los disimulados, el juicio de Dios viene. Pero si lo entregamos a Dios, el juicio de Dios se detiene, desaparece. ¿Qué fue lo que pasó con David? David dijo: sí, soy yo, retírese todo el mundo, necesito algo del profeta, voy a ver qué hago. El profeta le ofreció la ley de Dios, la ley de los hombres, él aceptó la de los hombres, la de Dios, sufrió las consecuencias, pero como le digo, como le expliqué el jueves, murió de buena vejez, pidiendo una doncella que durmiera con él, ¿verdad? Entonces nosotros hoy, que el Espíritu Santo nos pregunta, así viéndonos de frente: ¿hay alguien aquí que tenga pecado oculto? No se haga disimulado, entrégueselo a Dios. David dijo: pequé contra Jehová, y Dios lo restauró, le devolvió el gozo y su canción. No hay liberación sin confesión. ¿Cuánto lo creen? La vergüenza que sientes al confesar es mínima comparada con la ruina de vivir en oculto. Porque no hay nada más triste que vivir con algo oculto. Qué feo. Hermanos, se suda frío. No, yo no sé usted, pero yo sí he vivido con algo oculto. Se suda frío. ¿En qué momento me descubren? Le pongo hasta 30 claves del celular, la huella, los ojos, las X, las L's, todo, para que nadie entre, porque ¿qué va a encontrar ahí? Lo pongo para abajo cuando estoy con gente, por si he hecho un mensaje. Pecados ocultos. Y repito, la vergüenza que sientes al confesar, porque es cierto, da pena confesar el pecado, da pena, pero es mínima comparada con la ruina de vivir en lo oculto. Porque como decíamos el jueves, si no confesamos el pecado, Dios lo va a descubrir, Dios lo conoce, y ya Él va a decir: bueno, hasta aquí el guitar, ya no más.
que se descubra el pecado suyo. Y va a haber una gran ruina en la vida de Gita. ¿Qué era mejor? Confesarlo. Aunque me diera vergüenza, lo confesé y dije, sí, me equivoqué, me pongo en disciplina. Y hasta que Dios no me hable por 3 personas, no vuelvo a subir ahí. Eso me pasó a mí. Y Dios me habló como 1 mes y medio. Aquí venían predicadores diferentes los domingos. ¿Se acuerda, Brian? Todos los domingos venía un predicador diferente y yo ahí, llorando, clamando. Todo eso me hubiera evitado si yo hubiera confesado el pecado y me hubiera apartado. Pero Dios tuvo que descubrirlo. Y 3 personas, vino un salvadoreño a predicar y me dijo, dice el Señor que ya. Pero yo dije a Dios 3, no 1. Después vino otro predicador y dijo, nunca me olvida, no sé por qué tengo que decir esto, pastor, no sé, pero dice el Señor que ya. 2, falta 1. Y a la tercera estaba hincado yo llorando y una persona me puso la mano encima y dijo, pastor, dice el Señor que ya te perdonó. 3 veces. Siguiente domingo ya yo estaba aquí predicando con la frente muy en alto. Pero yo me hubiera evitado todo eso si hubiera confesado el pecado. Amén. Por eso les doy, por eso el Espíritu Santo habla. Y no habla si uno no ha pasado por ahí. Para eso pasamos por ahí, Víctor. Para dar testimonio de que Dios es Dios misericordioso. Entonces hacemos lo que hizo David: ten misericordia de mí, límpiame, lávame, borra mis pecados, quítalos. Pero es necesario entregarlos. Cuando te humillas, qué lindo esto, cuando nos humillamos, oiga lo que pasa, Víctor, el diablo pierde poder sobre nosotros. Porque mientras tengamos ese orgullo, esa vanidad, ese pecado, como se llame, mientras lo tengamos ahí oculto, el diablo tiene poder sobre nosotros. Nos tiene, como que dice, prensados. Y a veces el pecado es tan grande que nos tiene en la mano. Y si no hacemos lo que él dice, tenemos el temor que nos... Una vez me dijeron por celular ahí, era obviamente una estafa. Me mandaron unas fotos ahí extrañas y después me escribieron: sabemos que eres pastor, o nos depositas tanto o lo quemamos en Face. Yo, quémeme si le da la gana, porque yo no tengo nada que ocultar. ¿Me va a entender? Era una estafa, no era nada que yo estuviera haciendo. Entonces con mi frente en alto digo, haga lo que le dé la gana. Y después me di cuenta que era de la cárcel. De la cárcel, había mandado, esa gente es carísima. Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque yo estaba libre. Porque el diablo había perdido poder sobre mí. Pero cuando el diablo tiene poder sobre mí es cuando me tiene así. Te voy a quemar. Digo, quemate vos en el infierno, yo no. Porque yo me estoy sometiendo a Dios. Y la Biblia dice: someteos pues a Dios, y el diablo huirá de nosotros. Esa es la gran ventaja de estar uno limpio, que el diablo no tiene poder sobre nosotros. Que el diablo te puede hablar en el oído y usted decirle: ¿sabe qué? No pegó. Lo siento mucho, Satanás, no puedes. Esto me lo contó un joven también, que tenía un pecado oculto por muchos años. Después que yo las predicas las hago en el campo, yo voy escribiendo cuando me habla. Y ese muchacho me decía: varón, vieras que por muchos años tengo una querida. ¿Cuánto, varón? Varón, tengo 10 de casado y 9 de tener novia. 10 de casado y 9 de tener novio. Dice que le digo a la muchacha: ¿quieres ser mi novia? Y la muchacha le digo: ¿es que usted es casado? Sí, yo soy casado, pero no tengo novia.
Y la muchacha, está bien, seamos novios. 9 años. 9 años. Y ese día se montó al carro, hablamos, conversamos, lo aconsejé. Ese día se arrepintió. Yo paré el carro a un ladito y él hizo la oración de reconciliación, porque era cristiano. Se reconcilió con Cristo. Y después de ahí, ese día que él sacó a la luz, sintió literalmente que una carga se le cayó del pecho. Yo ahora voy allá a Liberia, ya, a veces me dicen, va con un fulanito y se monta, ¿qué? ¿Cómo se siente? Para un bendecido. ¿Y la novia? No, soy hombre casado. Amén. Ya no tiene novia. Y es que muchos hombres como que no les gusta tener novia. Y son casados. Y mujeres les gusta tener novios, son casadas. Aunque lo correcto se llama amantes. Que Dios tenga misericordia, amados. Que Dios tenga misericordia. Porque el mismo Jesús dijo una vez, os lo fue dicho, que si estabas con otro hombre, otra mujer, cometías adulterio. Yo les digo hoy, con solo que miren a una mujer y sientan deseo en su corazón, ya adulteraron. ¿Y cuántos se le van los ojos por la hermana que es casada? ¿O cuántas se les van los ojos por el hermano que es casado? Diga usted, aquí no, pastor. Solo una. ¿Ah? Solo una. Yo ya recibí un coro de mujeres. Aquí no, pastor. Así, sí, ¿verdad? ¿Por qué no dijo? Ah. Aleluya. 5. Para las 12 que voy. No, 5. Cuando el pecado es quitado, ella qué dice. Cuando el pecado es quitado, o sea, confesado. Bueno, en el caso del que estamos hablando, de acá. Cuando fue quitado ese pecado, el fuego volvió a caer. Amén. Wow. Qué lindo. Es precioso, como el domingo anterior, y yo lo digo, no fui yo, porque Dios no comparte la gloria con nadie, y la honra toda es de Él, pero el domingo volvió a caer la nube aquí, y se volvió a mojar otra vez así, y un fuego, y una presencia abrasadora, que bueno, wow, qué lindo, cuando el fuego vuelve a caer, pero muchas veces no cae. Y repito, amados, y con todo el amor que le tengo a los que ministramos, queremos echarle la culpa al pueblo. No es el pueblo, somos nosotros. Los que aquí nos subimos somos los responsables que la presencia de Dios fluya, no es el pueblo. El pueblo puede estar todo sentado, si quiere, que si aquí estamos limpios de todo, la presencia cae. Y a veces queremos culpar al pueblo. ¿Sí? Cuando el pecado es quitado, el fuego vuelve a caer. Después de que Acán fue descubierto, el pueblo volvió a consagrarse, ¿no? Después de eso dice Josué 8:1, no temas ni desmayes, levántate y sube. ¿A dónde? A Jai. ¿Qué era Jai? El siguiente pueblo que iba a conquistar. Y sube a Jai, porque yo la he entregado en tu mano. Amén. Ni siquiera había salido Josué del campamento y ya Dios le había entregado la victoria sobre Jai. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado oculto había sido descubierto, porque el pecado oculto se había quitado, porque la familia que tenía, o el hombre que tenía el pecado oculto, había sido muerto junto con su esposa y sus hijos y toda su familia. Porque Dios no perdona
y por el pecado tuyo sufre tu familia. Y repito lo del jueves, ¿tú amas a tus hijos? ¿Qué tanto los amas? ¿Qué tanto los amas? Que quieres ponerlos en manos del diablo por no confesar tu pecado, por no entregarlo. Porque Acán fue el que se llevó el oro y la plata, no fue la esposa, no fueron los hijos, no fueron los parientes. Acán fue el que lo escondió, Acán fue el que se quedó callado. ¿Y a quién mataron? A todos. Entonces, por el pecado nuestro pueden sufrir nuestros hijos, pueden sufrir nuestros nietos, a los cuales decimos, los adoramos. En lugar de adorarlos, nos vamos, ¿cómo se dice? Sí, adorar, pero en juego. Cuando la iglesia limpia el altar, Dios vuelve a descender con poder. Amén. Por eso es necesario que este lugar santísimo, lo digo para todos los que ministramos, se lo digo con mucho amor, la mínima cosita que usted tenga, sea sincero con usted mismo y diga, pastor, lo suyo. Siempre. Si tampoco yo puedo hacerlo, ponemos toda la música, Brian. Nada más. No hace falta que aquí haya alguien con un micrófono. No. Lo que hace falta es que esté la presencia de Dios aquí. Lo que hace falta es que estemos íntegros aquí los que subimos. ¿No importa? O, ya claro, ¿a usted le hace falta que haya aquí cantando? ¿A usted, Ana? ¿A usted, Víctor? Y sí, mira que veo esto así. Pero no hace falta, Yanka. No hace falta. No hace falta. Lo que hace falta es que lo que aquí subamos seamos sinceros, honestos con nosotros mismos. Para que la presencia de Dios no deje de fluir aquí. Para que el pueblo se vaya con deseos de venir nuevamente a sentir esa presencia abrazadora. Pero ahí, si se mezcla pecado oculto aquí y pecado oculto ahí, Dios no está aquí. Pero si el pecado oculto está allá y aquí estamos limpios, el fuego de aquí consume el pecado de ahí. Amén. Rompe los yugos, rompe cadenas, deshace montañas. Los muros caen. Pero para eso, los que aquí predicamos, los que aquí presidimos, porque presidir un culto tampoco es cualquier cosa. Presidir un culto es presencia de Dios. Ahí comienza a descender la presencia. Si el que preside subió con pecado oculto, ya lo demás valió. Porque muchas veces subimos con pecado oculto y no limpiamos los aires, nos da miedo. Porque sabemos lo que tenemos escondido. Señor, saca todo lo que no sea tuyo y ya me veo volando. Usted dijo. ¿Sí? Que los aires sean limpios, que todo espíritu que no sea tuyo sea echado fuera y ¡prum! Ya me veo sacado. Entonces, cuando comenzamos el culto, intercesión, muy bien. ¿Por qué hay ahorita resistencia a intercesión? Porque a veces hay discrepancias entre los mismos intercesores. ¿Para qué yo voy a venir aquí a un martes a interceder si hay intercesores que entre ellos chocan? Lo que estamos es abriendo una puerta a Satanás. Porque el grupo de intercesión tiene que ser un grupo íntegro, un grupo que se ame, un grupo que se proteja, que se respalde. ¿Y quién me ha dicho de ustedes? Yo me hago cargo de intercesión. ¿Quién me ha dicho? Nadie. ¿Quién dice, yo quiero hacerme cargo de evangelismo? Nadie. ¿Quién dice, quiero ser líder de los varones, de ese montón de rebeldes? Nadie. ¿Qué más me falta? ¿Quién dice, quiero agarrar discipulado para quemarme las cejas leyendo? Nadie. ¿Por qué?
Matrimonio, ya lo tengo, matrimonio. Matrimonios. Y como que nos alegramos. Ahora, amada iglesia, yo no necesito ministerios para seguir predicando. La iglesia no necesita ministerios, solo que es parte de para que las mujeres tengan su espacio, para que los hombres tengan el suyo. Pero es lindo que los chiquitos estén arriba, para que no estén aquí, pero tampoco. Si no hay maestro en la gloria, damos el culto sin maestro. Si no hay maestro aquí, los niños se quedan aquí. Si no hay líder de evangelismo, salimos los que estemos a evangelizar. Amén. Pero ya es necesario, amada iglesia, que confesemos el pecado para que haya libertad. Si usted no tiene ninguno, siéntase bien. Y si le pasan las mías, que tienen como 10, no se sienta bien, siéntase mal. Cuando confesamos los pecados, el fuego que parecía apagado resurge con fuerza. Tal vez perdiste la pasión, la visión y el gozo. Pero si hoy decides quitar lo que está escondido, Dios te devolverá lo que el enemigo te robó. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a escuchar un canto.